Imagínate llegar al día de tu boda creyendo que estás a punto de empezar la mejor etapa de tu vida y descubrir, frente a todos, que la persona que amas llevaba tiempo ocultándote algo enorme. Esta historia empieza con una traición que parecía suficiente para destruirlo todo. Pero lo que vino después fue todavía más difícil de creer. Hay engaños, decisiones impulsivas, consecuencias inesperadas y verdades que fueron apareciendo poco a poco cuando ya parecía que no podía salir nada peor. Antes de comenzar, aclaro que este relato toca temas sensibles y situaciones controvertidas, pero ninguno de esos sucesos es mencionado de manera descriptiva ni gráfica. Todo se cuenta únicamente con fines narrativos y desde la experiencia de quien vivió esta historia. Esto pasó en octubre y hasta ahora siento que puedo contarlo sin volverme a llenar de rabia. Durante varios meses ni siquiera podía pensar en ese día sin sentir que quería romper algo. No porque todavía quisiera estar con ella, porque eso se me pasó bastante rápido, sino por la forma en que hizo todo. Una cosa es que una relación se termine, que alguien te diga que ya no te ama o que conoció a otra persona. Eso duele, claro. Pero otra cosa muy distinta es que la persona con la que llevas 3 años decida esperar hasta el día de la boda para decírtelo frente a unas 200 personas. Yo llevaba 3 años con Valeria. Ella tenía 26 años cuando pasó todo esto. Nos habíamos conocido por unos amigos en común en una reunión, y al principio todo fue bastante normal. Nos gustamos, empezamos a salir y después de más o menos un año decidimos vivir juntos. No fue una relación perfecta porque ninguna lo es, pero tampoco era una relación donde yo estuviera pensando todo el tiempo que algo estaba mal. Al contrario, yo estaba convencido de que ella era la mujer con la que iba a formar una familia. Llevábamos 8 meses comprometidos. La boda la organizamos en una iglesia que era muy importante para su familia. Los papás de Valeria eran bastante religiosos y tradicionales, y habían ido durante años a esa iglesia, así que para ellos era importante que nos casáramos ahí. Yo realmente no tenía problema. La boda me terminó costando como $15,000 y prácticamente me gasté todos mis ahorros. Sé que ahora suena absurdo gastar tanto dinero, especialmente viendo cómo terminó todo, pero en ese momento yo estaba feliz. Era mi boda. Yo pensaba que me iba a casar una sola vez en mi vida y quería que ella tuviera lo que quería. Mis papás viajaron desde Ohio. Mi hermana pidió permiso en el trabajo. Vinieron amigos míos de la universidad que hacía años no veía. La familia de Valeria era enorme, así que de su lado había muchísima gente. En total había unas 200 personas. Ese día yo estaba nervioso, obviamente, pero estaba feliz. Valeria llegó con su vestido. Su papá la acompañó hasta adelante, y yo recuerdo verla caminar y pensar que todo el dinero, todo el estrés y todos los meses organizando esa boda habían valido la pena. Ella sonreía. Nada me hizo pensar que en unos minutos mi vida iba a cambiar completamente. La ceremonia empezó normal. El sacerdote habló del matrimonio, del compromiso y de todas esas cosas que uno escucha en las bodas. Intercambiamos los anillos. Yo estaba concentrado en no equivocarme con nada porque estaba nervioso. Después llegó el momento de aceptar el matrimonio. Y ahí Valeria se quedó callada. Al principio pensé que estaba nerviosa. Le sonreí porque pensé que tal vez se había quedado en blanco o estaba emocionada. Pero ella no me estaba mirando como alguien nervioso. Tenía una cara que yo nunca le había visto. Ahí fue cuando entendí que algo estaba mal. Valeria dijo que no podía hacerlo. Yo sentí como si todo el ruido de la iglesia hubiera desaparecido de un momento a otro. No entendía. Después dijo que había estado viendo a otra persona, un compañero de trabajo llamado Sebastián. Y no solamente confesó que me estaba engañando, también decidió decir frente a todos que Sebastián tenía cosas que yo no tenía, y que ella sentía que se merecía algo mejor que conformarse conmigo. Eso fue lo que más me golpeó. No era solamente que estuviera enamorada de otro tipo, era la forma. Estaba diciéndome frente a mi familia, mis amigos, y prácticamente toda su familia, que yo no era suficiente para ella. Mi mamá estaba ahí, mi papá estaba ahí, mi hermana estaba ahí. Yo no sabía ni dónde mirar. Valeria después se quitó el anillo de compromiso, que yo había tardado como 6 meses en poder comprar, y lo dejó caer al piso frente a mí. Todavía recuerdo el sonido del anillo golpeando el mármol. De todas las cosas que pasaron ese día, por alguna razón ese sonido se me quedó grabado. Después se fue. Así de sencillo. Recogió su vestido y caminó por el mismo pasillo por el que había entrado unos minutos antes. Yo me quedé parado ahí.
Su papá parecía querer desaparecer. Su mamá tenía las manos en la cara. El sacerdote tampoco sabía qué hacer. Creo que nadie sabía qué hacer. Mi hermana empezó a llorar y mi padrino se acercó a mí, pero yo no quería hablar con nadie. Me agaché, recogí el anillo y me lo guardé en el bolsillo. Después salí. No hice ningún escándalo, no fui detrás de Valeria, no le grité, no le pregunté dónde estaba Sebastián, nada. Me subí a mi carro y me fui al apartamento donde habíamos vivido juntos durante casi 2 años. El camino hasta la casa fue rarísimo. No puse música, no llamé a nadie, solamente manejé. Cuando llegué, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Había cosas de ella por todas partes. Su taza todavía estaba en el fregadero porque había tomado café esa mañana. Había maquillaje, ropa, libros, fotografías, cosas que habíamos comprado juntos. Todo seguía exactamente igual. Lo único que había cambiado era que unas horas antes yo pensaba que esas cosas pertenecían a la mujer que iba a ser mi esposa, y ahora eran simplemente las cosas de alguien que acababa de dejarme en el altar. Después de estar como 1 hora sentado, empecé a empacar. No porque estuviera pensando con claridad. Era más bien porque necesitaba hacer algo. Agarré cajas y fui metiendo ropa, zapatos, maquillaje, libros y todo lo que encontraba de ella. No quería que regresara. No quería verla entrando como si nada hubiera pasado. Cuando terminé, conseguí que todas sus cosas fueran enviadas a casa de sus papás. Yo todavía no estaba ni siquiera furioso. Estaba como desconectado. Más tarde llegaron mis papás y mi hermana. Mi mamá volvió a llorar apenas me vio. Mi papá estaba mucho más bravo que yo. Él quería saber dónde estaba Valeria y estaba furioso por lo que había hecho frente a todos. Mi hermana también estaba destruida porque había visto todo desde muy cerca. Entre los tres intentaban hacerme sentir mejor, pero yo no tenía mucho que decir. Lo único que podía pensar era que unas horas antes estaba a punto de casarme y ahora estaba sentado en mi sala, con mi familia, tratando de entender cómo no me había dado cuenta de nada. Porque sí había señales. Eso lo entendí después. Durante las últimas semanas Valeria estaba pegada al teléfono. Antes también usaba bastante el celular, como todo el mundo, pero esto era diferente. Estábamos cenando y ella revisaba mensajes. Estábamos viendo algo y revisaba mensajes. Yo le preguntaba y normalmente decía que era algo del trabajo o que estaba hablando con las amigas sobre cosas de la boda. También empezó a quedarse trabajando hasta tarde, más seguido. Me escribía diciendo que tenía proyectos pendientes y que llegaría a las 9 o 10 de la noche. Cuando llegaba, tampoco quería contarme mucho. Decía que estaba cansada, que el trabajo estaba horrible y que además estaba estresada por la boda. Yo le creía. También empezó a hacerme algunas preguntas que ahora veo completamente diferente. Preguntaba si yo creía que algún día iba a ganar más dinero. En otras ocasiones hablaba de personas exitosas y de cómo sería estar con alguien que pudiera darle otro tipo de vida. Yo pensé que eran nervios por el matrimonio. No pensé que ya estaba comparándome con otro hombre. Después de la boda pasó otra cosa que hizo todo mucho peor. Alguien había grabado parte de lo ocurrido y terminó circulando por redes sociales. No sé exactamente quién empezó a compartirlo, pero mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes. Yo tenía miedo de abrir las redes, porque pensaba que todo el mundo se iba a estar burlando de mí. Para mi sorpresa, ocurrió lo contrario. La mayoría de la gente estaba indignada con Valeria. No entendían por qué había esperado hasta estar frente a 200 personas para hacer algo así. Incluso la propia familia de ella empezó a contactarme. Su mamá me escribió disculpándose. Su papá me llamó esa noche y hasta se ofreció a devolverme el dinero que había gastado en la boda. Su hermano menor también me escribió porque no podía creer lo que había hecho su hermana. La familia de Valeria además empezó a recibir críticas porque mucha gente los reconocía. Su mamá era maestra y su papá tenía un negocio conocido en la zona, así que no era precisamente agradable para ellos que la boda de su hija estuviera circulando por internet. Pero mientras todos estaban tratando de entender qué había pasado, Valeria estaba haciendo una cosa completamente distinta. Ese mismo día apareció en redes sociales cenando con Sebastián. Un restaurante elegante. Los dos sonriendo. Ella parecía feliz. Eso sí me dolió. Yo estaba en el apartamento con mi familia tratando de procesar que me habían dejado frente a 200 personas, y ella estaba celebrando con el tipo por el que me había dejado. Vi esas publicaciones esa primera noche y después mi hermana prácticamente me quitó el teléfono porque yo seguía revisando.
Entonces, decidí parar. No le escribí a Valeria, no la llamé, no fui a buscarla. Ella probablemente esperaba alguna reacción porque siempre le había gustado bastante llamar la atención y crear drama, pero yo no le di nada. Los primeros días fueron horribles. Después empecé a pensar en Sebastián. Yo había escuchado ese nombre antes. Valeria lo había mencionado algunas veces durante los últimos meses, pero siempre como compañero de trabajo. Nunca me había hablado de él como alguien especialmente importante. Ahora resulta que era el hombre por el que estaba dispuesta a cancelar una boda. Eso me dio curiosidad, así que empecé a buscar. No estoy diciendo que eso fuera lo más sano del mundo, pero fue lo que hice. Encontré fácilmente su perfil profesional porque sabía dónde trabajaba Valeria. Sebastián era gerente de cuentas senior en la misma empresa de marketing. Estaba cerca de los 30 años. En su foto aparecía con traje, sonrisa perfecta y apariencia de tipo exitoso. Justamente la clase de hombre que Valeria parecía creer que estaba consiguiendo. Pero había cosas raras. Su Facebook estaba cerrado. Su Instagram casi no tenía fotografías personales. Había fotos del carro, frases motivacionales y cosas relacionadas con trabajo, pero muy poco de su vida real. También me llamó la atención que casi nunca publicaba durante los fines de semana. Eso me pareció raro porque Valeria lo presentaba como este hombre divertido, exitoso, que la llevaba a restaurantes y viajes. Seguí buscando. Después encontré una foto de un evento de la empresa que había ocurrido unos 6 meses antes. Sebastián aparecía en la foto. Y llevaba anillo de casado. Ahí sentí que algo grande estaba pasando. Seguí investigando hasta que encontré a su esposa. Se llamaba Daniela. Cuando entré a sus redes me quedé frío. Daniela estaba embarazada. No solamente eso, estaba esperando el segundo hijo de Sebastián. Su perfil estaba lleno de fotos familiares. Había fotografías de ellos juntos, vacaciones, cenas, cosas del embarazo y publicaciones de una familia que se veía completamente normal. Algunas de esas fotos eran recientes. Sebastián estaba con su esposa, mientras también estaba saliendo con Valeria. Y aparentemente Valeria no sabía nada. Yo seguí revisando y empecé a notar otras cosas. Había por lo menos 2 mujeres que aparecían constantemente alrededor de las publicaciones relacionadas con Sebastián. Al principio no podía demostrar nada. Solamente me parecieron sospechosas. Pero durante las 2 semanas siguientes fui juntando información y terminé encontrando pruebas de que Sebastián no solamente engañaba a Daniela con Valeria. Había por lo menos otras 2 mujeres. Eso fue cuando todo cambió para mí. Valeria había destruido nuestra boda pensando que había encontrado un hombre mejor. Pero ese hombre estaba casado, tenía un hijo, otro en camino y varias mujeres al mismo tiempo. Empecé a guardar capturas, fechas, publicaciones, fotografías, todo lo que encontraba. Durante esa investigación, también terminé viendo algunas cosas que Valeria seguía publicando. Algunas me llegaban por amigos y otras las veía porque estaba tratando de entender qué estaba pasando con Sebastián. Ella publicaba regalos caros, restaurantes, viajes de fin de semana. Todo parecía mostrar que ahora estaba viviendo la vida que siempre había querido. Eso fue cuando empecé a preguntarme algo. ¿De dónde sacaba Sebastián tanto dinero? Su puesto sonaba importante, pero cuando busqué cuánto podía ganar alguien en ese cargo, no parecía suficiente para mantener una casa con esposa e hijos, y además gastar cantidades enormes en restaurantes, hoteles, regalos y varias mujeres. No tenía sentido. Un amigo mío que sabía de finanzas corporativas me había comentado alguna vez que algunas empresas daban tarjetas a ciertos empleados para gastos con clientes. Ahí me quedó la duda de si Sebastián podía estar usando dinero de la empresa. No tenía pruebas. Solo era una sospecha. Mientras todo esto pasaba, mi vida empezó a mejorar un poco. Yo estaba trabajando mucho. Supongo que necesitaba ocupar la cabeza. Mi jefe notó el esfuerzo y unas 6 semanas después de la boda me ascendieron a un puesto senior con un aumento. Fue extraño porque una de las cosas que Valeria había usado para hacerme sentir menos era el tema del dinero y del éxito, y justo después de que se fue, mi carrera empezó a avanzar. Pero tampoco quiero fingir que de repente estaba perfectamente bien. Seguía pensando mucho en todo, sobre todo en Daniela. Ella estaba embarazada y no tenía idea de la vida que llevaba Sebastián. Durante varios días dudé sobre escribirle. No sabía si estaba haciendo lo correcto. También sabía que si me metía en eso, probablemente iba a terminar involucrado en un problema enorme. Al final, decidí que ella tenía derecho a saber. Le escribí. Le expliqué que no la conocía, pero que tenía información importante sobre su esposo.
Ella respondió muy rápido. Entonces le conté todo. Le expliqué que Valeria me había dejado el día de nuestra boda por Sebastián. Le dije que después descubrí que él estaba casado con ella. También le hablé de las otras mujeres. Le mandé las pruebas que había conseguido. Daniela me llamó. Terminamos hablando durante casi 3 horas. Ahí descubrí que ella llevaba meses sospechando. Sebastián también se estaba quedando hasta tarde en el trabajo. También salía supuestamente con clientes durante algunos fines de semana. También escondía el teléfono. Cuando Daniela le preguntaba, él hacía que ella creyera que estaba exagerando y que las hormonas del embarazo la estaban poniendo paranoica. Eso me dio todavía más rabia. Mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, él estaba gastando dinero en varias mujeres y haciéndola sentir loca por sospechar. También había problemas con el dinero. Sebastián le había dicho que la empresa había reducido las bonificaciones y que tenían que controlar los gastos de la casa. Daniela estaba ahorrando pensando que la familia tenía menos ingresos mientras él gastaba cantidades enormes afuera. Pero ahí apareció algo que yo no sabía. Daniela era abogada y trabajaba precisamente en temas de divorcio y derecho de familia. Así que cuando entendió lo que estaba pasando, no se quedó paralizada. Sabía perfectamente qué tenía que revisar. Yo tenía las pruebas de las relaciones. Ella tenía acceso a sus cuentas, extractos y gastos del matrimonio. Empezó a investigar. Y ahí confirmó mi sospecha. Sebastián estaba usando una tarjeta corporativa para pagar parte de esas salidas. Restaurantes, hoteles, viajes, gastos que él reportaba como reuniones o entretenimiento de clientes. Pero en realidad estaba llevando a Valeria y a las otras mujeres. Cuando Daniela terminó de revisar todo, encontró aproximadamente $12,000 en gastos fraudulentos acumulados durante unos 8 meses. También descubrió que Sebastián le había mentido sobre la bonificación. La empresa no le había pagado menos. Al contrario, había recibido una bonificación mayor y se la había gastado. Daniela empezó inmediatamente con el divorcio. Le entregaron los documentos a Sebastián en su oficina. Ella también empezó a mover todo lo relacionado con custodia, manutención y las cuentas que tenían juntos. Yo no me metí en esa parte porque era asunto de ellos, pero sí participé en otra cosa. Daniela y yo reunimos toda la información relacionada con Sebastián y Valeria y la enviamos al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. No era solamente una relación entre compañeros. Sebastián tenía cierta autoridad sobre Valeria en algunos proyectos. Además, estaban los gastos corporativos. Cuando Recursos Humanos vio lo que había, empezaron una investigación. Después entraron auditores, y ahí encontraron los cargos. Sebastián fue despedido. Valeria también. Según la empresa, ella había recibido beneficios de esos gastos, y además existían reglas internas bastante estrictas para relaciones entre empleados cuando uno tenía autoridad sobre el otro. Eso ya era suficientemente grave. Pero todavía faltaba algo. La empresa decidió denunciar el fraude. Sebastián terminó enfrentando cargos por malversación y fraude. La noticia salió en medios locales porque la empresa era conocida en la ciudad y la cantidad de dinero no era pequeña. Valeria también apareció mencionada por su participación en todo el asunto. Eso fue cuando su vida empezó a derrumbarse de verdad. Sus papás se enteraron por las noticias. El papá de Valeria volvió a llamarme. Estaba avergonzado. Ya la boda había sido un escándalo para la familia, pero ahora además, el nombre de su hija estaba relacionado con fraude. Su mamá recibía preguntas de gente de la iglesia y de vecinos. El papá decidió dejar de ayudarla económicamente. Valeria trató de llamarme el mismo día que la despidieron. No respondí. Dejó un mensaje diciendo que había cometido un error y que quería hablar conmigo. Tampoco respondí. Sus redes sociales quedaron completamente silenciosas. Se acabaron los restaurantes, los viajes, los regalos. La vida perfecta que estaba mostrando unas semanas antes desapareció. La situación de Sebastián era mucho peor. Estaba perdiendo su matrimonio. Había perdido el trabajo. Tenía una investigación penal encima. Daniela sabía de las otras mujeres. Valeria descubrió que estaba casado. Y las otras mujeres también terminaron enterándose. Todo explotó al mismo tiempo. Daniela consiguió temporalmente la custodia de su hijo, y más adelante también nació el segundo bebé. Durante el proceso, Sebastián quedó obligado a responder económicamente por ellos. Y todo esto estaba pasando mientras él acababa de perder el empleo y tenía cargos pendientes. Las otras mujeres desaparecieron de su vida, apenas entendieron quién era realmente.
Valeria también quedó sola. Ella intentó buscar trabajo en otras empresas de marketing, pero era complicado. Su nombre aparecía relacionado con el caso. Las empresas hacían verificaciones y además, en una ciudad donde mucha gente del mismo sector se conocía, la historia ya se había regado. Terminó perdiendo el apartamento donde vivía porque no podía seguir pagando. Se fue a vivir durante un tiempo con una prima llamada Camila. También consiguió trabajo en una tienda de un centro comercial. Pasó de estar mostrando restaurantes caros y viajes a trabajar por un sueldo básico para poder pagar sus gastos. Intentó cambiar la imagen que mostraba en redes. Empezó a publicar cosas sobre aprender de los errores y crecer después de momentos difíciles. Pero la gente todavía recordaba perfectamente el video de la boda y después había aparecido todo el tema del fraude. No le funcionó. Con el tiempo incluso la prima se cansó de tenerla viviendo en su casa. Valeria tuvo que pedir ayuda a sus papás. Su mamá quería recibirla. Su papá no estaba tan convencido. Al final aceptó que regresara, pero bajo condiciones. Tenía que pagar una parte del alquiler de la casa, aportar para los servicios y la comida, no llevar gente, no hacer fiestas y no crear más problemas. También le pidió que escribiera disculpas para mí, mis papás, mi hermana y algunas personas que habían quedado involucradas en el desastre de la boda. Lo más irónico fue que su antigua habitación ya no existía como tal. El papá la había convertido en oficina, así que Valeria terminó durmiendo en un sofá-cama en el sótano. Eso debió ser bastante duro para alguien que apenas unos meses antes estaba convencida de que iba a tener una vida mucho mejor conmigo fuera de la escena. Por esa misma época Sebastián terminó declarándose culpable. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, y tuvo que devolver el dinero, además de pagar multas. También quedó con restricciones para conseguir trabajos donde tuviera que manejar dinero de una empresa. Su divorcio se resolvió más o menos durante ese periodo. Daniela obtuvo la custodia de los 2 niños, la casa y la mayoría de los bienes. Sebastián quedó con deudas, antecedentes y obligaciones económicas. Valeria tampoco pudo recuperar su carrera. Hubo una empresa más pequeña que la llamó a una entrevista. Ella trató de explicar que había salido de su antiguo trabajo por conflictos internos y cambios en la empresa. El problema fue que la persona que la entrevistaba conocía gente de su trabajo anterior y ya sabía lo que había pasado. Así que además de tener el escándalo detrás, ahora también quedó como alguien que seguía mintiendo. Después de eso prácticamente nadie del sector quería contratarla. Yo mientras tanto estaba bastante mejor. Había pasado tiempo. Seguía trabajando. El ascenso me estaba yendo bien. El apartamento también se sentía distinto ahora que ya no estaba lleno de cosas de Valeria. Lo más importante era que ya no vivía con esa sensación de que tenía que demostrar todo el tiempo que era suficiente. Porque después de que terminamos, también empecé a entender algo. Durante bastante tiempo ella me había hecho sentir que siempre me faltaba algo. Más dinero, más ambición, más éxito, más cosas. Yo pensaba que tenía que mejorar para que ella estuviera contenta. Después descubrí que probablemente nunca habría sido suficiente, porque el problema no era cuánto hiciera yo. Ella siempre iba a estar mirando lo que tenía otra persona. Entonces pasó algo que yo no esperaba. Una noche, como a las 2 de la mañana, golpearon la puerta de mi apartamento. Yo primero pensé que había pasado alguna emergencia. Miré y era Valeria. Hacía meses que no la veía en persona. Se veía completamente diferente. No estoy hablando solamente de la ropa o del cabello. Se veía agotada. Había estado llorando. La mujer que unos meses antes había caminado fuera de una iglesia convencida de que estaba empezando una vida mejor, ahora estaba parada frente a mi puerta destruida. Abrí porque quería saber qué estaba haciendo ahí. La dejé entrar. Se sentó en el mismo sofá donde yo me había quedado mirando la pared después de la boda. Y empezó a contarme que se había equivocado. Según ella, había tenido miedo al compromiso. También decía que Sebastián la había manipulado y que le había hecho creer que yo no era suficiente para ella. Ahora decía que se había dado cuenta de que yo había sido bueno con ella y que había tirado su vida por la borda. Quería que intentáramos volver. Decía que había aprendido, que ahora sí sabía lo que quería, que haría lo necesario para arreglar las cosas. Yo la escuché. Y la verdad fue raro porque durante los primeros días después de la boda, yo había imaginado muchas veces cómo sería ese momento. Pensé que si alguna vez regresaba, yo iba a querer gritarle. Pensé que iba a sentir una satisfacción enorme viéndola arrepentida.
pero cuando finalmente pasó, no sentí casi nada. Lo único que pensé fue que esa mujer ya no tenía ningún lugar en mi vida. Entonces, le mostré algo. Yo todavía tenía guardadas las pruebas de Sebastián y las otras mujeres. Valeria sabía para ese momento que él estaba casado, obviamente, porque todo había salido públicamente, pero todavía no entendía hasta qué punto había sido una más. Le mostré las evidencias de las otras relaciones, los hoteles, las cenas, los mensajes, las fechas, todo ocurriendo durante el mismo periodo en el que Sebastián le decía a ella que estaban construyendo algo especial. La cara de Valeria cambió completamente. Creo que hasta ese momento todavía se decía a sí misma que, aunque todo hubiera terminado horrible, lo de ellos había sido real. Que él la había elegido. Que por lo menos había destruido nuestra boda por un hombre que de verdad la quería. Y no. Ella era una de varias. Después también le entregué una carta que Daniela me había dejado, porque Valeria había empezado a molestarla por redes sociales. Le escribía, le dejaba comentarios. La culpaba por lo ocurrido con Sebastián. Daniela había guardado todo y, como abogada, decidió enviarle una advertencia formal para que dejara de contactarla o podía terminar enfrentando también problemas por acoso. Eso terminó de destruir a Valeria. Empezó a llorar diciendo que no tenía nada, que había perdido el trabajo, que había perdido su apartamento, que su familia estaba decepcionada, que Sebastián había resultado ser un mentiroso. Y otra vez volvió al tema de nosotros. Pero yo ya había tomado la decisión. Para mí la relación había terminado el día de la boda, no cuando descubrí a Sebastián, no cuando descubrí que estaba casado, no cuando salió el fraude. Terminó en el momento en que Valeria decidió que la mejor manera de terminar conmigo era humillarme delante de todas las personas que yo quería. Podía perdonar muchas cosas, incluso algún día podía dejar de sentir rabia por lo que hizo. Pero volver con ella era imposible. Le pedí que se fuera y que no volviera a contactarme. Ella siguió llorando un rato. Después se levantó y salió. La vi irse en el carro viejo de su papá, y ahí me di cuenta de que realmente había terminado. No sentí ganas de correr detrás de ella. No sentí tristeza. Ni siquiera sentí felicidad por verla mal. Sentí alivio. Pero todavía falta la parte que más raro me parece contar. Porque durante todo el problema con Sebastián yo había hablado muchísimo con Daniela. Al principio todo era sobre pruebas. Ella me llamaba para preguntarme fechas. Yo le mandaba cosas que encontraba. Hablábamos de recursos humanos, del proceso, de Sebastián, de Valeria, pero poco a poco empezamos a hablar también de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de lo difícil que era que alguien en quien confiabas te estuviera mintiendo mientras tú estabas planeando un futuro con esa persona. Yo había sido dejado en el altar. Ella estaba embarazada y descubriendo que su esposo tenía varias amantes. Era imposible no sentir cierta conexión. Daniela era inteligente, era divertida. También tenía una forma muy directa de ver las cosas que me gustaba. Empezamos a escribirnos casi todos los días. Y en algún momento me di cuenta de que me estaba gustando. Eso me asustó. Porque Sebastián todavía era legalmente su esposo. Sí, estaban separados. Sí, ella estaba tramitando el divorcio. Sí, él la había engañado. Pero igual yo sentía que algo no estaba bien. Daniela estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Tenía un hijo, estaba embarazada del segundo y estaba en medio de un divorcio. Yo tampoco estaba precisamente estable. Acababa de salir de una relación de 3 años después de que mi prometida me humillara en nuestra boda. Pensé que si seguíamos así, podíamos terminar confundiendo el apoyo que nos estábamos dando con otra cosa. Y no quería convertirme en el tipo que se mete con una mujer mientras todavía está resolviendo su matrimonio. Después de todo lo que acabábamos de descubrir sobre Sebastián, eso me parecía demasiado hipócrita. Así que me alejé. Dejé de escribirle. Borré su número. La eliminé de redes. No hubo pelea. Simplemente decidí que era lo mejor. La verdad sí me costó. Me caía muy bien. Pero pensé que hasta ahí debía llegar nuestra historia. Pasaron aproximadamente 2 meses. Un día entré a una cafetería del centro y me encontré con Daniela. Fue completamente casual. Ella ya había terminado el divorcio. El bebé ya había nacido. Los niños estaban bien. Ella también estaba mucho mejor. Había conseguido trabajo en un bufete más grande y estaba ganando más que antes. Nos sentamos a hablar. Terminamos ahí como 2 horas. No hablamos de sentimientos ni de lo que había pasado entre nosotros durante aquellos meses. Más bien nos pusimos al día. Me contó cómo estaba su vida.
Yo le conté del trabajo. También hablamos de todo lo que había pasado con Sebastián y Valeria, pero ya de otra forma, como algo que había quedado atrás. Después de ese día, volvimos a escribirnos. Esta vez, no había un esposo. No había una prometida, no había una investigación, no había nadie escondiéndole nada a nadie. Simplemente éramos dos personas solteras hablando, y eso cambió completamente las cosas. El fin de semana pasado tuvimos nuestra primera cita de verdad, sin expedientes, sin capturas, sin hablar de abogados ni de recursos humanos. Una cita normal, y estuvo muy bien. No sé qué vaya a pasar con Daniela. Tampoco quiero hacer planes enormes porque después de todo lo que viví, aprendí a no dar nada por seguro. Pero me gusta que sea independiente, me gusta que valore la lealtad. Supongo que después de vivir lo que vivimos, los dos entendemos demasiado bien lo que significa que alguien te traicione. A veces pienso en la boda y me parece que pasó hace años. También pienso en lo diferente que sería mi vida si Valeria simplemente hubiera seguido adelante con el matrimonio. Porque ese es el punto que más me cuesta aceptar. Si ella no hubiera decidido dejarme ese día, probablemente yo habría seguido sin saber nada. Tal vez me habría casado con una mujer que ya estaba enamorada de otro hombre. Tal vez habría pasado meses o años tratando de hacerla feliz, mientras ella seguía sintiendo que yo no era suficiente. En ese momento pensé que me había destruido la vida. Ahora veo que me evitó un problema muchísimo peor. No voy a decir que agradezco la forma en que lo hizo porque no. Lo que hizo fue cruel. Podía haber hablado conmigo antes. Podía cancelar la boda una semana antes. Un día antes. Una hora antes. Podía decirme simplemente que estaba enamorada de otra persona. Pero decidió esperar hasta estar frente a todo el mundo. Eso no tiene justificación. También sería mentira decir que todo lo que hice después fue completamente desinteresado. Yo estaba dolido. Estaba furioso. Cuando empecé a investigar a Sebastián, había una parte de mí que quería descubrir que no era tan perfecto como Valeria pensaba. Y cuando encontré a Daniela, y después descubrimos el fraude, claro que sentí cierta satisfacción viendo caer esa mentira. Pero yo no inventé que Sebastián estuviera casado. No inventé las otras mujeres. No inventé los $12,000. No obligué a Valeria a tener una relación con su compañero. No hice que Sebastián usara dinero de la empresa. Ellos tomaron esas decisiones mucho antes de que yo supiera algo. Yo solamente terminé descubriendo lo que ya estaba pasando. Y lo más extraño de toda esta historia es que Valeria me dejó porque pensaba que Sebastián tenía todo lo que a mí me faltaba. Dinero, éxito, seguridad, una vida emocionante. Al final gran parte de eso ni siquiera era real. El dinero que gastaba no era suyo. La vida perfecta era una mentira. La relación con Valeria era una entre varias. La esposa que supuestamente iba a dejar ni siquiera sabía que estaba siendo engañada. Y mientras Valeria estaba convencida de que había cambiado su vida por algo mejor, en realidad había dejado una relación de 3 años por un hombre que mentía prácticamente sobre todo. No sé dónde está ella ahora. Después de aquella noche no volvió a contactarme. Sé que durante un tiempo siguió viviendo con sus papás y trabajando fuera del marketing. No sé si logró reconstruir su carrera. Tampoco me interesa saberlo. No quiero que le pase nada malo. Pero tampoco quiero tenerla cerca. Con Sebastián pasa lo mismo. Sé cómo terminó el proceso porque Daniela tuvo que lidiar con él por los niños, pero fuera de eso no me interesa su vida. Él tendrá que vivir con las consecuencias de lo que hizo. Daniela y yo tenemos algo bastante claro, y es que si esto que estamos empezando funciona, no queremos que nuestra relación gire alrededor de Valeria y Sebastián. No quiero que toda nuestra historia sea que nos conocimos porque nuestras parejas nos engañaron. Sí, así fue como nos conocimos. Eso no se puede cambiar. Pero lo que pase después depende de nosotros. Yo sigo viviendo en el mismo apartamento. Sigo trabajando. Todavía tengo el ascenso que conseguí después de la boda. Mis papás están bien. Mi hermana todavía se pone brava cuando alguien menciona a Valeria. Y yo tengo guardado el anillo que recogí del piso de la iglesia. Ni siquiera sé por qué. No lo miro. No significa nada especial para mí. Simplemente quedó ahí después de todo. A veces me acuerdo de ese sonido cuando cayó al piso. En ese momento sentí que ese anillo representaba el final de mi vida como yo la conocía. Ahora solamente me recuerda el momento exacto en que algo que parecía una tragedia terminó sacándome de una relación en la que yo no sabía realmente con quién estaba. Nunca habría elegido que las cosas pasaran así. Jamás. Pero si tengo que escoger entre haber vivido esa humillación o haberme casado sin saber la verdad, prefiero haber descubierto todo ese día. Por lo menos ahora sé dónde estoy parado.
y por primera vez en mucho tiempo no siento que tenga que demostrarle a nadie que soy suficiente.